De gloria en gloria te veo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y, y me gusta mucho el versículo 20 del 48 que hemos estado leyendo, cuando dice, salid de Babilonia. Él hace un llamado, ¿no? Les hace un llamado, o sea, ya, dejen esa condición, ¿o no? Ujú. ¿Sí? Sí, ahí hay obviamente una proyección profética del texto hacia el futuro, porque existe la tendencia, y es interesante mirarlo, porque por ejemplo Jeremías, cuando van siendo deportados a Babilonia, Jeremías les dice, mire, va a pasar mucho tiempo, así que compren propiedades, construyan casas, planten vides, es decir, no sueñen con volver pronto, hagan su vida en Babilonia. Pero aquí está la otra nota, ¿ya? En el momento en que la liberación venga, muchos ya se habrán, por decirlo de alguna manera, se habrán enamorado de la vida en Babilonia. Ajá. Y van a querer permanecer allí. Entonces hay también esa voz de advertencia. Otra vez, si es este tema de tener siempre la tendencia a confiar en las circunstancias y detrás de las circunstancias confiar en los hombres que hacen esas circunstancias posibles. ¿Ya? Al final de cuentas podemos llegar al otro extremo de enamorarnos de aquello que ha sido el instrumento de disciplina de Dios para nosotros. Y ustedes lo han destacado durante esta semana, yo creo que es un elemento que también debemos reforzar constantemente. Dios deja muy en claro quién es Él. Amén. Y quiénes somos nosotros frente a Él. Aún los elegidos de Dios no debemos perder nunca la perspectiva de quiénes somos ante Él. Porque no hay, como Juanito Díaz lo ha dicho muchas veces, no hay absolutamente ningún mérito nuestro. Es solamente la gracia de Dios. Y yo lo he recalcado también porque por mucho tiempo hemos pensado que la gracia es solamente una manifestación del carácter de Dios en el Nuevo Testamento, pero claramente esa misma gracia es la que obra en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios eligió a Israel simplemente porque Él quiso. Y de hecho, Él deja claro que eligió a una nación débil para que no se llegara a llenar de arrogancia por la elección. Y aún así, ellos no entendieron y cayeron en ese pecado. Así que gracias, Angélica. ¿Alguien más? Una consulta nomás. Disculpa, pero parece que si no puse bien atención, no me quedó muy claro en el versículo 14. ¿A quién amó? Dice, juntados todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. ¿A quién se refiere? Y bueno, el texto, con los textos anteriores, hace ver que en esa expresión está también, en algún sentido, el amor hacia las naciones paganas, ¿ya? Y en este caso, el elegir a Babilonia, después va a haber alguna referencia muy parecida respecto de Ciro. Por ahí ya leímos respecto de Asiria, por ejemplo, que Dios habla de Asiria como su pastor para el pueblo, en el sentido de ser quien lleva el callado de la disciplina, pero de todas maneras está haciendo, profundizando, está reforzando el concepto de una nación a la que Dios ha elegido para disciplinar a su pueblo. Y esa es una de las cosas, obviamente, que cuesta a veces lograr entender. Recuerden el gran conflicto que tuvo Jonás respecto de Nínive, respecto de Asiria, precisamente por lo mismo. O sea, Jonás no era que no creyera en Dios, precisamente porque conocía a Dios, es que no quería ir a Nínive. Nosotros lo vemos simplemente como una desobediencia al mandato de Dios, pero en realidad en el corazón de Jonás hay ese deseo de impedir que Dios haga misericordia con los ninivitas. Y es por eso que él se niega. Él no se niega porque no crea en Dios, él no se niega simplemente por ser desobediente. ¿Ya? Después él le reclama a Dios, le dice, viste Dios, por eso yo no quería ir, porque yo sabía que tú te ibas a arrepentir y los ibas a perdonar.
Y entonces ocurre la escena simbólica de la calabaza que crece, que lo protege del sol y que luego se pudre y él queda otra vez expuesto al sol. Y allí Dios trata de explicarle que siendo los ninivitas también creación de él también tiene amor hacia ellos y desea también hacer misericordia. Recuerden que nosotros como iglesia, y aquí estoy hablando en lo particular, a lo mejor ni siquiera involucrando a los hermanos de Antofagasta, pero como iglesia hemos venido reflexionando en este hecho. Por mucho tiempo nos estamos quedando disfrutando del amor, la misericordia y las bendiciones de Dios, y no hemos hecho un esfuerzo claro por ir y llevar el mensaje a aquellos que todavía no disfrutan de ese amor, a aquellos que necesitan conocer de este Dios vivo y verdadero. Y algo de eso es también lo que se plantea en estos versículos. Israel había sido elegido para que a través de ellos Dios se revelara al mundo, pero ellos llegaron a pensar que no, que Dios era exclusivamente para ellos. Los demás estaban eternamente destinados al fracaso y a la perdición. Así que, como siempre lo hemos dicho, cuando empezamos a reflexionar sobre el texto nos damos cuenta que en muchos aspectos nos alcanza a nosotros mismos también. No sé si eso satisface tu pregunta, Elio. Sí, sí, en general sí. Sí, Un poco complicado. Pero, por último, como comentario, lo que puedo más o menos discernir de esto, del capítulo 47 principalmente, y en el 48, hay una diferencia sustancial con respecto al trato, ¿no? Porque finalmente en el capítulo 47, a Babilonia, ¿no? Y se condenan, pues. Finalmente dice, así serán aquellos con quienes te fatigaste, los que trabajaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. A diferencia de 48, cuando tienen las promesas, aún con el comportamiento irresponsable, por decirlo de alguna forma, del pueblo de Israel, están las promesas para su pueblo. Esa es la diferencia sustancial que puede haber en los dos capítulos, ¿o no? Siempre Dios va a tener un trato especial con sus hijos. Y aunque nos discipline, Él nunca va a llegar a destruirnos. ¿Recuerdan? Hay relatos en el Nuevo Testamento, el caso de 1 Corintios 5, cuando dice el tal sea entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, si bien su espíritu o su alma será salva en el día del Señor. Es decir, hay siempre un trato diferente y hasta diferente de Dios para con sus hijos. Muchas veces tendrá que aplicar disciplina, pero esa disciplina nunca llegará a la destrucción. Porque en realidad quien vino para destruir no es Dios, sino en las palabras de Jesús en Juan 10:10, es el ladrón, es Satanás quien ha venido para hurtar, matar y destruir. Bueno. ¿Algo más? Hermano Héctor. ¿Sí? Doctor, sí, algo breve, ¿no? Tomando en consideración lo que decía la hermana Angélica de salir de Babilonia, los versículos anteriores hablan igual un poco la causa de por qué no han salido, y un poco también habla de la desobediencia. Entonces la infidelidad a Dios, en cierta medida, es porque nuestra poca obediencia a cumplir sus mandatos. Y así lo dice, así ha dicho Jehová en el versículo 17, Redentor tuyo, el Santo Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente. O sea, ya había un ejemplo de a quién tenían que seguir. No era cualquier persona el que le estaba dando la indicación. Así también dice que te camina por el camino que debes seguir. No solamente le enseña, sino que también le guía. Pero dice, si hubieras atendido mis mandamientos. Entonces, una de las principales causas en el cual, si lo llevamos a nuestros días, la poca sabiduría que tenemos nosotros en poder guiarnos a través de la Escritura, de ser guiados, ser orientados, como nos dice el Señor que debemos seguir, es porque nuestra falta de compromiso, así también nuestra falta de fidelidad al Señor, por no obedecer, por no someternos a su palabra, por no por no atender a sus mandamientos, es porque muchas veces las causas que fueron principalmente abatiendo al pueblo de Israel en ese tiempo, hoy día se vuelven a repetir en estos tiempos, con personas que no son obedientes a su mandato, que no son obedientes a lo que el Señor nos manda,
y no somos, no nos guiamos por donde Él quiere llevarnos, sino que somos llevados a nuestra propia idea, quizás a nuestra propia falta de interés por seguir la palabra del Señor. Hay, en el Antiguo Testamento es muy fuerte y se da, como tú dices, Jan, se da desde otras perspectivas con nosotros hoy en día, pero en el Antiguo Testamento es muy fuerte esta percepción de los dioses territoriales y de los dioses nacionales. Entonces, uno percibe de pronto cuando escucha el relato bíblico o cuando lee el relato bíblico que Israel, aún dentro del proceso de disciplina, le costó mucho entender que era la obra de Dios, y a veces tendieron a pensar que los dioses de los pueblos que los sometieron en algún momento eran más poderosos que el Dios que ellos tenían. Y por eso había también esa tendencia a volverse hacia esos dioses. Es el gran problema que tuvieron en la llegada a Canaán. Ya pensaban que el Dios que les había traído del desierto era el Dios del desierto, y por lo tanto ahora tenían que atender a los dioses de Canaán. Con Asiria y con Babilonia, y en alguna medida con los otros imperios, ocurre algo más o menos parecido. A Israel le costó mucho entender que no era el poder de los dioses, de los pueblos que los sometían, los que le habían dado a esos pueblos la victoria, sino que era la intervención del Dios único y verdadero. Y yo insisto, a nosotros nos ocurre eso en la perspectiva en que muchas veces ponemos la confianza, en vez de ponerla en Dios, en otras cosas, en objetos, en recursos, en capacidades, y podemos seguir sumando una serie de cosas más. Por lo tanto, es muy cierto, son esas las cosas que nos llevan al final a la desobediencia. Si el tema aquí es, lo hemos dicho muchas veces también, es si le creemos o no a Dios. Porque a veces decimos creerle, pero nuestra conducta dice algo absolutamente distinto. Y nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida, ¿ya? Tenemos la tendencia a confiar en la estabilidad laboral que tenemos la tendencia a confiar en que tenemos la propiedad para poder vivir tranquilos, tenemos la tendencia a confiar en que tenemos los ahorros necesarios ante cualquier eventualidad, tenemos la tendencia a confiar que nuestro estado físico es saludable y por tanto la enfermedad no nos va a tocar. Es decir, hay una serie de cosas de pronto en las que ponemos nuestra confianza, y cuando lo hacemos así, cuando esa confianza está en esas cosas por sobre nuestra fe en Dios, estamos cometiendo el mismo pecado de idolatría, como nos hacía pensar Elio en la semana pasada, ¿ya? Y eso es lo que conduce en última instancia a la desobediencia. Los hijos desobedecen cuando no le creen a los padres, ya sea justificada o no justificada su falta de confianza. Nosotros como hijos de Dios desobedecemos cuando no le creemos a Dios. Es así de simple, aunque nos suena a veces fuerte y a veces nos suena a lo mejor incluso simplista, pero es así. Cada vez que desobedecemos es porque dejamos de creerle y vamos entonces tras conductas pecaminosas. ¿Algo más? Amén. Amén. ¿Por qué quiere tanto tiempo? No, sí, está bien, sí. La idea es dialogar en torno al texto bíblico. Quiero un poco meditar en el versículo 10, que este versículo nos muestra que Dios nos pone a prueba en horno de aflicción. Y en lugar de quejarnos, nuestra respuesta debería ser volvernos a Dios en fe, buscando, ¿cierto?, la fortaleza para poder soportar y regocijarnos en nuestros sufrimientos. Y es necesario esta prueba porque si no, no creceríamos, y sin la purificación no seríamos más puros ni más semejantes a Cristo. Lo dice también el Nuevo Testamento, que nuestra fe es probada como el oro en el crisol, ¿ya? Y eso tiene que hacernos pensar precisamente en esto. Dios usa la aflicción, Dios usa el sufrimiento muchas veces para eso, para purificarnos. Tengo un amigo, un colega, que él se crió en un ambiente de un movimiento extremadamente legalista. Y él se crió allí, fue parte del coro, fue vocalista, él tiene una excelente voz, y
al poco andar se casó con una niña del mismo grupo, hicieron una vida, tuvieron un hijo, y de un momento a otro comenzaron a venir los fracasos. Y conversando un día con él, a propósito de que venía escuchando yo en mi auto, lo reía y venía escuchando en mi auto música cristiana, él recordó algunas cosas, y la pregunta que me hizo, una pregunta que muchos, incluso cristianos, hacen: ¿por qué a mí, si yo no he sido malo? Tenemos esa tendencia a pensar en el mérito, y eso se da mucho aún en el pueblo del Señor. Y no es propio solamente de movimientos pentecostales, sino que uno lo ve en todas las corrientes del protestantismo en el día de hoy, gente que confía en sus méritos, gente que cree que Dios en realidad tiene un deber por causa de su moralidad, por causa de su buena conducta, por causa de su bondad con los demás, y que Dios es injusto cuando permite que el sufrimiento llegue a sus vidas. Ese es un error que los hijos de Dios han cometido siempre, y yo creo que seguiremos cometiendo, a lo mejor también en el futuro. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Pero como dice Giovanni, tenemos esa tendencia a quejarnos, cuando en realidad Dios puede estar usando el horno de la aflicción para purificarnos y para ayudarnos a crecer, y eso no es un elemento extraño al Nuevo Testamento. Vamos a avanzar un capítulo más. Vamos a ir al capítulo 49. Escuchemos la lectura. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, pero fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de las tierras de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia.
Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas, Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán de los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy tu Salvador, soy Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Bueno va a ser terminar el día de hoy con esta nota de esperanza, de gozo, de alegría, de alabanza. ¿Ya? Aquí se mezclan, bueno, está aquí el concepto del siervo de Jehová, y se mezclan elementos que tienen que ver con el profeta como siervo de Jehová, e Israel, la nación, como siervo de Jehová, y también se perciben algunos elementos mesiánicos, es decir, que invocan al Mesías, también como el siervo de Jehová. Y hay algunas notas que son interesantes, porque pasa muchas veces con los mensajeros de Dios. La convicción del profeta es esta: oídme costas, dice, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Como digo, hay una mezcla aquí entre lo que es la descripción del profeta de su propia tarea, la realidad del pueblo de Israel, y en alguna medida también algunos elementos del Mesías como siervo de Dios en favor de su pueblo. Tendemos muchas veces a pensar que no es provechoso consumir nuestras fuerzas en el servicio al Señor. Y si muchas veces no lo decimos, nuestras actitudes parecen a veces dar fe de ello, porque preferimos gastar nuestras fuerzas en cualquier otro proyecto de vida antes que hacer como centro de nuestra vida el reino de Dios. Lo que no implica renunciar a otro proyecto, pero sí hacer que el centro en todo nuestro proyecto de vida sea Dios y su reino. ¿Ya? Hay una fuerte nota de esperanza. Yo creo que nos gozaríamos en volver a leer el mismo capítulo completo de nuevo. Dice el verso 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí queda de manifiesto, ven ustedes, este deseo de Dios de alcanzar no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Es poco, dice para mí, dice el Señor, es poco para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones. Y allí entonces comienza a hablar acerca de este hecho, de que a pesar del menosprecio de los demás, a pesar de que llegan las naciones a veces incluso a abominar a este Dios y a su pueblo, finalmente Dios hará misericordia con sus escogidos. Y ahí entonces, a partir del verso 8, esta promesa de restauración para Sión. Muchas de estas notas
las encontramos hacia el final de Isaías y las encontramos también luego en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Hay, de hecho, en Apocalipsis muchas referencias a estas mismas promesas. Y obviamente el Apocalipsis, cuando habla de Israel y de la ciudad santa, ya no está haciendo referencia al pueblo del Antiguo Testamento, sino al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia constituida por judíos y gentiles, como parte de esta nueva nación. Y recuerden esa nota allí en el Apocalipsis: vendrán del norte, vendrán del sur, del este y del oeste. Si Dios va a juntar a su pueblo desde los 4 puntos de la tierra, los va a reunir todos ante sí para darles ya bendición y restauración definitiva. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Yo sé que este es un capítulo en el que nos podríamos detener por horas a reflexionar, porque una de las cosas que a nosotros nos gusta, de hecho, es quedarnos con esta nota, ¿ya? Con aquello que es halagüeño, por decirlo de alguna manera, con aquello que es gratificante, con aquello que es esperanzador. Pero en la otra nota de juicio, de disciplina, también hay una fuerte nota de esperanza. ¿Algún comentario que agregar? El verso 14 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ahora, es interesante la pregunta. Dicen que no hay amor como el de madre, pero la historia también nos dice que hay madres que han sido muy despiadadas con sus hijos. Por eso es que el Señor dice al final: aunque olvide ella, aunque el amor de madre falle, yo nunca me olvidaré de ti. Te esculpí en las palmas de mis manos. Delante de mí están siempre tus muros. Yo, con respecto a ese mismo versículo, pastor, quiero decir una frase que estaba leyendo, que dice, cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, debemos preguntarnos si los que lo hemos abandonado o olvidado hemos sido nosotros. Sí, ese es un tema permanente igual. Le damos la espalda a Dios y después nos quejamos de que Él nos ha vuelto la espalda a nosotros. No nos ayuda. Gracias, Iván. A aportar. ¿Sí? Mira, yo ¿Sí? más bien hacer un llamado a ver al Dios que en mucha medida se ha predicado en las iglesias, el perfil o el carácter de Dios que se ha predicado en las congregaciones normalmente está extraído de textos del Nuevo Testamento. Y yo lo que estoy viendo acá es el mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Un Dios que ama la justicia, un Dios que ama a sus hijos, un Dios que corrige a sus hijos, un Dios que restaura y un Dios que ama cuando pareciera ser que no hay ninguno. ¿Y por qué quiero llamar la atención a esto? Quiero llamar la atención porque cuando leemos el Antiguo Testamento a veces estamos tan contaminados por visiones del mundo que nos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto. Pero no es así. Es el mismo Dios amoroso, es el mismo Dios justo, es el mismo Dios que sostiene, es el mismo Dios todopoderoso. Cuando miramos nuestras vidas y miramos en el Nuevo Testamento y nos miramos a nosotros como iglesia, pareciera que tuviéramos un Dios distinto al Nuevo Testamento cuando es el mismo Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que es capaz de detener los mares, que es capaz de detener en el cielo el avance de las luces. Dios es el mismo, es el que es capaz de restablecer la salud, el que es capaz de misericordia en sanidad. Es el mismo que convertir corazones de piedra y volverlos hacia corazones mansos y humildes. Yo me alegro tanto de poder reflexionar en el libro de Isaías, porque de verdad que pone en contexto mucho de lo que a veces se nos ha enseñado, nosotros mismos hemos caído en entender, que como que diferiría o como que es distinto a lo del Antiguo Testamento, y en realidad Dios es uno y Él no cambia. Amén. 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 ¿Algo más? ¿Alguien más? Se quedaron pensativos. Bueno, yo gracias al Señor por este tiempo. En realidad quise extenderme un capítulo más porque vi muchas ganas de participar hoy. Eso me bendice.
Realmente es una bendición el poder compartir la reflexión, porque el Señor nos habla a cada uno, eso es algo que hay que hoy día reforzar mucho también. Este asunto de interpretar el texto bíblico no es solamente un privilegio de expertos. A cada uno de nosotros Dios nos habla en su palabra. La palabra es viva y eficaz, no solamente para los que a lo mejor tienen herramientas especiales de interpretación, sino para cada uno de nosotros. ¿Ya? Mucho del texto bíblico, de hecho, no requiere un trabajo técnico para poder entenderlo, sino simplemente abrir nuestros oídos y que el Espíritu Santo nos hable. Así que yo les agradezco por el grado de participación de hoy, espero que este siga aumentando. No hay problema si un jueves alcanzamos a abarcar solamente un capítulo, porque la idea es esa, la idea es poder edificarnos mutuamente. Así que el tiempo que necesitemos para dialogar lo vamos a tener siempre. Yo no sé si alguien se está quedando por allí con algo que quisiera compartir. Todavía hay algunos minutos para hacerlo. Bien, vamos a orar. Damos gracias al Señor, insisto, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias al Señor por todos los que participaron, ya sea a través de la lectura o también con sus comentarios, con sus opiniones, con sus consultas. Gracias al Señor porque nos da esta bendición y este privilegio de poder compartir este tiempo en torno a la palabra.